Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de los seminarios del INFIBE. La verdad que es muy lindo e interesante esto de que diferentes investigadores de distintos laboratorios de la facultad puedan intercambiar los conocimientos o percepciones a partir de las líneas de investigación que se realizan en cada laboratorio. En el caso mío, yo estoy en el Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, que es lo que decía Andrea, que es un laboratorio nuevo. La universidad lo terminó aprobando en noviembre del 2019 y bueno, ahí estamos todos, nos agarró después la pandemia, pero bueno, estamos tratando de articular y de arrancar. A partir de la propuesta esta de Andrea, la idea que me pareció que podía aportar a las discusiones dentro del INFIBE es plantear un poco el tema de los nutrientes en lo que es la agricultura y la alimentación en la provincia de Buenos Aires, mostrando y dando un análisis más a nivel regional, ¿sí? Que en general los análisis más macro a nivel regional son más escasos, no se conocen mucho, y bueno, entonces presentar este análisis que hice en mi tesis doctoral, algunos resultados como para motivar un poco la discusión del tema de nutrientes, tanto en el campo como en las ciudades, eh, para ampliar un poco los conocimientos y la mirada que se tiene del tema este. Así que bueno, eh, empezando con el tema de los nutrientes de la agricultura, como para hacer un recorrido rápido, digamos, la presencia de los nutrientes en lo que es la agricultura, desde principios del 1900 hasta la actualidad y continúa siendo, ha sido principalmente a partir de lo que es dosis respuesta. O sea, es la mirada desde la fertilización, pensando en evitar deficiencias o aumentar al máximo los rendimientos, ¿sí? Y uno podría encuadrar como dosis respuesta es la mirada o el eje por el cual el tema de nutrientes ha estado más presente en la agricultura. Recién a partir de 1980 aparecen otros conceptos, como es el de balance de nutrientes, para complementar esta mirada de dosis y respuesta, donde ya empiezan a aparecer la mirada de enfoque sistémico asociados al tema de balance de nutrientes, y la idea es tomar en esto del balance de nutrientes diferentes escalas, que puede ser a nivel de predio productivo o agroecosistema, como se los llama, o escalas mayores, y viendo qué es lo que pasa con las entradas y salidas de nutrientes en esas escalas que se están considerando, ¿sí? Estos estudios de balance de nutrientes asociados a la agricultura empezaron como en dos grandes grupos. Por un lado, en Europa o Estados Unidos, a partir de los problemas que se venían generando por el otro criterio que estaban generando sobre fertilizaciones y estaba generando contaminaciones de río, cuerpos de agua o en la atmósfera. Entonces, a partir de los balances, disminuir las externalidades que se generaban con la fertilización. Y por otro lado, los déficits en África principalmente, que estaban generando un empobrecimiento de nutrientes del suelo. Estas fueron las miradas por el cual los balances de nutrientes empezaron a tener más movimiento en la escena internacional. Obviamente que dentro del tema de balances de nutrientes, una de las cuestiones que se empezó a pensar y a mirar, y pensando a largo plazo, es el tema del ingreso de nutrientes, ¿sí? La mayoría de los nutrientes para la fertilización de los cultivos, como que hay dos fuentes. Una de nutrientes de ciclo sedimentario, donde el fósforo es el representante más claro, digamos, dentro de los de ciclo sedimentario, que, bueno, la incorporación del fósforo a la agricultura proviene de actividad previa de minería, ¿sí? En el mundo están contabilizadas las reservas que hay de fósforo, digamos, o sea, son un recurso finito, digamos, porque no es un ciclado, sino que es de extracción de la minería y termina en la agricultura, donde ya se está pensando que en el mediano y largo plazo ya no van a haber fuentes de fósforo para solventar este ingreso de nutrientes, pensando en el balance de nutrientes, ¿sí?
y la mayoría del fósforo que se extrae en la minería tiene el destino de la agricultura, solamente el 15% de usos industriales. En el caso del nitrógeno, que es de ciclo gaseoso, hay dos grandes vías, digamos, la fijación biológica a partir de o cultivos agrícolas leguminosas o recursos forrajeros leguminosa, donde se puede, a partir de la simbiosis, puede fijar nitrógeno. Y la otra fuente, que es la fuente industrial, también con fijación del nitrógeno atmosférico, a partir de urea u otros derivados, es el otro gran suministro de nitrógeno en la agricultura. Pero bueno, el tema sobre todo en los nutrientes de ciclo sedimentario es como que se empezó a ver que el balance es importante, pero insuficiente para garantizar en el largo plazo que ese ingreso se puede sostener. Entonces como que empezaron a ver ahí ciertas luces amarillas. La otra mirada de los nutrientes, inicialmente bastante separado de lo que pasaba en la agricultura, es qué pasaba con los nutrientes en la alimentación. Y en esta cuestión, siempre el enfoque fue más a la parte de seguridad alimentaria, de producir alimentos suficientes para garantizar en energía y nutrientes la alimentación de la población. Ese es como son distintos, hubieron muchos enfoques, pero todos más o menos enfocaban lo mismo. Y otra de las cuestiones de los nutrientes en la alimentación con relación a las externalidades que se generan en el proceso tanto de industrialización como de consumo de los alimentos a partir de los nutrientes de desechos que se generan, ¿sí? Y estas externalidades que se generan en relación al aire, al agua y al suelo. Estas son como las miradas que han predominado en relación a la parte de los nutrientes de la alimentación. Sumado también a todo el tema, que es una mirada más reciente, de los nutrientes asociados a la exportación de alimentos, ¿sí? El concepto de huella de nutrientes, así como está el de huella hídrica, está el de huella de nutrientes, un poco para representar esto de las magnitudes y movimientos a nivel internacional de nutrientes que hay entre países o entre regiones dentro de los países. Como para mostrar la preocupación de esto. Estas son como las diferentes miradas que se han estado haciendo. Y después han habido como intentos, digamos, de ampliar un poco esa mirada, un poco acotada, digamos, de los otros enfoques, y uno de los términos que se empezó a incorporar en la FAO a partir del año 2000 es el de sistema alimentario, donde trata de vincular un poco más agricultura, alimentación, pero no deja de ser esta mirada, este enfoque un poco lineal, unidireccional, que empieza en la agricultura y termina en la alimentación, buscando las eficiencias en los diferentes puntos, pero no está pensando en la sostenibilidad de este flujo en el largo plazo, ¿sí? Es como que buscan la eficiencia, la disminución del impacto ambiental, pero no la sostenibilidad en el largo plazo. Por eso dentro de lo que fue la tesis que realicé, incorporé, digamos, un nuevo concepto, mirada, que retoma de otros autores anteriores, ¿sí? De pensar y tener una mirada más cíclica de la agricultura y la alimentación, principalmente a partir de los nutrientes, ¿sí? Entonces ahí el concepto, digamos, que se incorpora es de ecosistema alimentario del ser humano. No pensar cuestiones unidireccionales o flujos lineales, sino pensar en el tema de la alimentación desde algo más cíclico, donde el ser humano se reinserte en la naturaleza y busque esa ciclicidad que hay en los diferentes ecosistemas. Entonces, un poco lo que hice y propuse en la tesis es, bueno, ¿qué pasa en provincia de Buenos Aires en relación a este concepto de ecosistema alimentario? ¿Cómo son los diferentes flujos que podemos encontrar relacionados a la agricultura, en cultivos extensivos, ganadería, producción de carne y leche, cultivos hortícolas a campo de invernáculo, en relación a las extracciones y a los ingresos de nutrientes, a las exportaciones que se generan principalmente dentro de las exportaciones con todo lo que son granos y harina con destino a la alimentación animal, qué es lo que está pasando, y por otro lado, cuáles son las demandas de nutrientes que tenemos en la alimentación de la población de la provincia de Buenos Aires
y qué potencialidad tendría de reciclar los nutrientes a partir de las aguas servidas y de residuos sólidos urbanos para reponer estos nutrientes en las actividades agropecuarias. Como para contextualizar un poco, la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población nacional, ¿sí? Y el 96% vive en lo que se considera áreas urbanas, ¿sí? Con más de 2.000 habitantes. Eso lo que muestra en relación al promedio mundial es altísima el grado de urbanización que tiene la provincia de Buenos Aires. Enfocado más a la parte de las actividades agropecuarias, ¿sí? Este escenario, esta tesis y los datos que se generaron, se tomó como escenario el año 2005-2006 porque se podía tomar la mayor cantidad de datos posible para las diferentes actividades que involucraban el ecosistema alimentario. Porque, como sabemos, en Argentina hay bajo nivel de datos de información para hacer estos análisis a nivel macro. Del Censo Agropecuario 2002, recién tenemos hace un mes disponible lo del Censo 2018, o sea, en estos 20 años de transformación de la agricultura argentina y de la provincia de Buenos Aires, que fue enorme, tenemos como un vacío de qué pasó en el medio. Entonces, bueno, en el año 2005-2006 se utilizó como escenario. ¿Qué vemos para ese año? Que de la superficie agropecuaria, el 62% tenía destino a la producción de carne o leche bovina, el 37% de la superficie agropecuaria, que son el total de superficie agropecuaria son casi 24 millones de hectáreas, el 37% de esos son cultivos extensivos, soja, trigo, maíz, girasol, y el 0,15% es destinado a horticultura. En ese 0,15%, para que vean que es poco, está incluido, por ejemplo, cultivos de papa, cebolla, que son los cultivos más extensivos dentro de la horticultura, están incluidos ahí. Sin embargo, en toda la provincia de Buenos Aires, todo lo que es horticultura ocupa el 0,15% de la superficie. Y en la parte, si uno tiene en cuenta del uso del suelo, por ejemplo, para que tengan una idea, los colores violeta representan los partidos donde la actividad agrícola extensiva es mayor que la ganadera. Y todos los partidos donde los colores son verdes, la actividad ganadera es mayor en superficie que las actividades agrícolas extensivas. Entonces ahí uno ve que la provincia de Buenos Aires está dividida como en 3 grandes áreas, norte y noroeste, con predominio agrícola, toda la parte centro, con predominio ganadero, donde está la depresión del Salado como mayor superficie, y el sudeste, donde la agricultura vuelve a tomar mayor dimensión. ¿Cómo fue el tema de los balances de nutrientes? ¿Sí? Este análisis se hizo a nivel de provincia global y para cada uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo que yo voy a presentar es la escala provincial, los resultados de escala provincial, principalmente. ¿Qué es esto del balance de nutrientes? Para calcular el balance de nutrientes lo que se hace es como prefigurar un sistema, ¿sí? Con límites laterales superior e inferior, que abarque a toda la provincia y se ponen dentro de ese sistema imaginario todas las actividades y superficies destinadas a producción de carne y leche bovina, los diferentes cultivos agrícolas extensivos, tanto cultivos de verano como cultivos de invierno, y toda la superficie destinada a horticultura, tanto de campo como de invernáculo. Con toda esa información se generan las extracciones y a partir de las reposiciones los balances de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué nutrientes? Tanto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre. ¿Sí? Esos fueron los nutrientes analizados para que tengan una idea. Y se utilizaron ingresos y egresos. Ahora, ¿qué resultados encontramos teniendo en cuenta las 3 actividades y que
para ir detallando en relación a esto, bueno, a futuro, qué es lo que estaría pasando, qué estamos necesitando, ¿sí? Este es un gráfico de barra, ¿sí? Donde vemos en azul lo que es horticultura, cultivos extensivos y ganadería. Acá los valores, que no importa la magnitud, lo que representa es cuánto extrae por hectárea cada una de las diferentes actividades en promedio, ¿sí? Y acá tenemos la horticultura y los cultivos extensivos generan mucha mayor extracción de los diferentes nutrientes por unidad de superficie, ¿sí? ¿Esto es esperable? Sí, es totalmente esperable. Porque si uno considera los niveles tróficos de la ecología, productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, etc., la horticultura y cultivos extensivos, estamos generando biomasa de un primer nivel trófico, mientras que en la ganadería estamos generando y extrayendo biomasa de un segundo nivel trófico. Por eso las actividades ganaderas generan mucha menos extracción de nutrientes por unidad de superficie en relación a los cultivos extensivos y horticultura. Ahora bien, ¿cómo son estas extracciones? Sí, porque eso eran valores generales. Si los llevamos a mapas en provincia de Buenos Aires, fíjense acá, presento el mapa para fósforo. Fíjense cómo las áreas promedio de mayor extracción de fósforo corresponden a las áreas que antes había mostrado como más agrícolas. Y las áreas más destinadas a la ganadería generan menos extracción por unidad de superficie si uno llevando estos resultados, digamos, a nivel de partido por partido, ¿sí? Como para que se visualice esto de las extracciones. Y acá empiezan a aparecer las primeras grandes preguntas. Bueno, ¿qué hacemos con el uso del suelo a nivel de provincia de Buenos Aires? ¿Vamos hacia una mayor agriculturización de toda la provincia y consecuentemente mayor extracción de nutrientes y una mayor necesidad de reposición? ¿O tratamos de cuidar y optimizar las actividades ganaderas para que haya menos extracción de nutrientes a nivel más regional? Ahora, una cuestión son las extracciones y otra, ¿qué pasa con los balances? Que ahí se tienen en cuenta las reposiciones, ¿sí? En el caso de los balances por unidad de superficie, lo que se ve es que en el caso de los cultivos extensivos, tomando como promedio todos los cultivos, maíz, soja, sorgo, girasol, teniendo en cuenta todos los cultivos, lo que se observa es que por unidad de superficie estamos perdiendo nutrientes, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, por cada hectárea cultivada con cultivos extensivos, está perdiendo 45 kilos de nitrógeno, 5 de fósforo, 30 de potasio, etc., ¿sí? Mientras que en la ganadería no se pierde ni nitrógeno ni fósforo con los esquemas actuales de suplementación animal más fertilización, y sí se pierde, digamos, los otros nutrientes. Esto, ¿qué es lo que nos lleva? Es a, por un lado, las extracciones no están teniendo en cuenta, digamos, en las decisiones de fertilización que se están utilizando actualmente en provincia de Buenos Aires, no se tiene en cuenta la reposición en función de las extracciones que se generan. ¿Esto a qué se debe? Al criterio que yo les mostré al principio de dosis-respuesta, donde, como los suelos de la provincia de Buenos Aires están bien dotados, ya cada vez menos, pero todavía siguen con buena dotación de nutrientes, y no haber tantas respuestas en muchos cultivos a la fertilización, se los deciden no fertilizar, porque no hay un retorno económico que justifique la fertilización. Y eso está empobreciendo los suelos, ¿sí? Obviamente que cada vez, después de 30, 40 años de agricultura con baja reposición, los suelos se están empobreciendo y cada vez hay más respuesta a la fertilización, por eso de a poco se incrementa la fertilización, pero no por un criterio de cuidar el suelo, sino por un criterio económico de, bueno, si ahora pongo plata y recupero, pongo, si no, no. ¿Sí? Esto para dimensionar el impacto a escala regional de decisiones económicas a nivel de tranqueras adentro. Bien, y estos balances
si los llevamos a balance promedio total, uniendo la parte cultivos extensivos, ganadería y horticultura, vemos que los balances son todos negativos. Si unimos todas las actividades juntas, los balances son todos negativos. Donde en el caso del potasio es el nutriente que mayor pérdida tiene a nivel de los suelos de la provincia. Y sin embargo, si uno analiza, acá está por ejemplo el mapa de nitrógeno, ¿sí? En rojo son donde se generan las mayores deficiencias y en azul donde hay excedentes. Los suelos ganaderos generan excedentes, los rojos pérdida, pero son tan grandes las pérdidas que se termina a nivel promedio por hectárea mayor pérdida que ganancia. Y les decía, en el caso del potasio, como la provincia de Buenos Aires tiene suelos con mucho contenido total de potasio, en este criterio dosis-respuesta se decide no fertilizar. Llegará un momento, que en algunos lugares ya está llegando, que se ha agotado tanto el potasio, que ahí sí se decide fertilizar. Esto como para ver, digamos, que las actividades agropecuarias, si bien este es un escenario del 2005-2006, básicamente no ha cambiado mucho en los últimos años, sigue esa tendencia, o sea que se ha seguido empobreciendo los suelos de la provincia desde el 2005-2006 hasta la actualidad. Bien, y después, otro de los temas dentro del concepto de ecosistema alimentario, como para analizar qué es lo que estamos haciendo y a qué se destina la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires y qué cambios podemos hacer al respecto, se analizó, bueno, qué estamos haciendo a nivel de exportación de granos y harina para la alimentación animal, cuánto representa eso de lo que estamos produciendo en la superficie de la provincia de Buenos Aires, y qué pasa si yo, en vez de exportar esos granos y harina, reemplazo y produzco la carne en provincia de Buenos Aires y solo exporto las carnes. ¿Sí? Si el destino final del suelo va a ser alimentación animal, producir los animales acá y exportar la carne. ¿Sí? Igual, estos son análisis más macro cuantitativos, no vemos sistemas de producción de carne, sino más que nada a nivel de nutrientes y cuantificaciones. ¿Sí? Entonces, por un lado, había que indagar en relación cuánto se va en granos y harina de los diferentes cultivos extensivos para producir carne, y cuánto se podría llegar a producir internamente y exportar. La metodología que se utiliza, que no vamos a indagar mucho, pero más o menos les cuento rápidamente, es, bueno, para cada uno de los cultivos extensivos se construyó un flujograma, que se llama, que es, bueno, una vez que se cosecha el grano, por ejemplo, en este caso de soja, ¿cuáles son las diferentes vías que siguen? ¿Cuánto se exporta como grano para exportación animal u otros destinos? ¿Cuánto va internamente a diferentes, a molinos o aceite? ¿Qué porcentaje después de eso se exporta y con destino a producción animal? Entonces se genera un flujograma y se determinan las cantidades total que tienen como destino la producción animal. ¿Sí? Entonces, en función de los contenidos que se tienen después en grano y harina de los diferentes nutrientes, ¿sí? Y los kilos exportados, uno puede llegar a decir, bueno, ¿cuánta carne podríamos producir con esos kilos de granos y harina? ¿Sí? Para que tengan una idea de lo que representa la exportación de granos y harina en la alimentación animal, fíjense, en verde está la extracción total de nutrientes que se genera por todos los cultivos extensivos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Soja, maíz, girasol, en un año, 2005-2006, generan esa extracción de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, que está en verde. De todo eso que se extrae, lo que está en amarillo termina como destino en la producción animal, ¿sí? Y abajo está la relación, o sea, fíjense que
dependiendo del nutriente, entre el 40 y el 70% de los nutrientes que se extraen terminan alimentando animales fuera de la provincia de Buenos Aires. En promedio, de todos los nutrientes, el 66% de los nutrientes que se extraen de las actividades extensivas en provincia de Buenos Aires termina en Europa o en China para alimentar animales, ¿sí? Entonces, esa información de granos y harina de los diferentes cultivos los llevamos a cuánta carne o de vaca, o de cerdo, o de pollo podemos producir con esos granos y harinas que ya tienen el destino de la producción animal. En estos análisis macro, lo que se hacen son cuentas generales, ¿sí? Entonces se toma para esta conversión, o sea, el grado, los índices de conversión, ¿sí?, de grano a carne según el tipo de carne de destino. Para producir 1 kilo de carne vacuna se necesitan 7 kilos de grano, ¿sí? Esta es la relación que en los feedlot, cuando se alimenta feedlot, las vacas de terneros a novillo, se necesitan 7 kilos de grano para producir 1 kilo de carne. Si producimos cerdo, se necesitan solamente 3,5, la mitad, kilos de grano para producir 1 kilo de cerdo. Y en el caso de pollo, se necesitan 2,1 kilos de grano para producir 1 kilo de pollo. Por eso es que se obtiene mayor cantidad de kilos de carne de pollo que de vaca para la misma cantidad de granos y harina, ¿sí? Esto es como para más o menos dimensionar de qué estamos hablando. Si llevamos esa producción de carne en función de los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre que tienen los distintos tipos de carne, ¿qué se observa? Por ejemplo, esto lo que les muestro es solo para nitrógeno. Estas son las cantidades de toneladas que yo exportaría como grano y harina con destino a la exportación para producción de carne en Europa y China. Si yo exportara solamente las carnes, si yo exportara solo carne vacuna, exportaría esta cantidad de nitrógeno. Si exportara todo en carne de cerdo, exportaría solo esto, y si fuese carne de pollo, solo esto, ¿sí? O sea que yo produciendo la carne localmente, solo estaría extrayendo el 8% de lo que me llevaría con los granos si me llevara solo la parte de carne, ¿sí? En carne de cerdo el 12% y en carne de pollo el 16%. Entonces los volúmenes a nivel provincial que nos estaríamos ahorrando después de necesitar de traer fertilizantes serían enormes para el mismo uso del suelo, ¿sí? Obviamente, cuando uno dice, bueno, implementémoslo, hay que ajustar un montón de cuestiones. El tema de que la redistribución de los nutrientes dentro de la provincia se garantice, hay que cerrar muy bien los ciclos en a nivel de partidos, a niveles más de cuenca y todo lo demás. Y por otro lado, por ejemplo, tocando solo la parte ecológica, digamos, de estos análisis más macro, si yo produzco más kilos de carne acá, voy a estar gastando más agua para producir la carne, digamos. Antes yo gastaba agua para producir los granos y después el agua que consumían los animales se usaban en Europa o en China. Si yo produzco la carne acá, el agua de los recursos forrajeros ya van a estar gastadas, pero además tengo que sumar el agua que van a consumir todos los nuevos animales que yo voy a estar consumiendo acá. Entonces ahí me genera mayor huella hídrica, mejoro la de nutrientes, pero empeoro la huella hídrica del producto exportado, ¿sí? Esto como para ir pensando en la complejidad, digamos, que tienen estos temas. Volviendo al tema del uso del suelo en la provincia de Buenos Aires, de las 24 millones de hectáreas que tenemos, ¿sí?, un 44% son pastizales, o sea, de las que se dedican, la provincia tiene 27 millones de hectáreas, 24 se dedican a las actividades agropecuarias. Esto para dimensionar el impacto que tienen las actividades del hombre en la provincia de Buenos Aires. De eso, un 44% son pastizales, datos para el 2005-2006, y un 56% para tierra cultivable.
dentro de esa tierra cultivable hay superficies destinadas a pasturas, verdeos y granos para la producción animal. Haciendo los cálculos, lo que se ve es que el 64% de esa tierra cultivable se destina a la producción de carne, ¿sí? Tenemos el 44% de pastizales más el 64% de la tierra cultivable es destino a producción animal. Entonces, acá vienen discusiones más generales. ¿Cuál es el destino que tiene que tener el uso de la tierra? ¿Alimentar directamente personas o alimentar animales? Porque la cantidad de gente que se puede alimentar desde una u otra vía es diferente. ¿Sí? Y el último tema así que incluí es el tema de análisis ciudad-campo, ¿sí? Construyendo esto de cerrar los flujos de cantidad de alimentos que se demandan en las diferentes poblaciones a nivel de partido, a nivel provincial, y cuánto podría reciclar a partir de residuos sólidos urbanos y agua servida. Para este caso se utilizó la hoja de alimentos de la FAO para ese año, donde da el consumo promedio de alimentos para la Argentina, ¿sí? Casi 583 kilos de los principales alimentos por habitante por año. Eso después, en función de los contenidos nutrientes de cada uno de esos alimentos, se tienen la cantidad de nutrientes por kilos por persona por año que de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre que se consume, ¿sí? A grandes rasgos, lo principal acá, los valores no importan tanto, es, según los estudios, digamos, de lo que va a la alimentación y llega a los hogares, un 93% son ingeridos, o sea que eso termina después en aguas servidas o en los pozos, depende el sistema de desagote, y un 7% está destinado a residuos sólidos urbanos, ¿sí? Cáscaras de toda esa parte o desperdicios durante la cocina va a residuos sólidos urbanos. Entonces, teniendo cuánto consumimos por persona, la cantidad de habitantes, lo que se hizo es ver, bueno, cuántos nutrientes extraen todas las actividades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y cuántos nutrientes demanda la alimentación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y se hizo para cada uno de los nutrientes una ecuación, cuál es la relación. En promedio se ve que es el 11%, ¿sí? Para unos el 10, el 27. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la población de la provincia de Buenos Aires utilizaría solamente el 11% de los nutrientes que produce el campo. El 89% extra se tendría que destinar a otras provincias o a otros países porque excedería la capacidad de consumo que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si incluimos la ciudad autónoma de Buenos Aires, del 11% pasamos al 13%, o sea que sigue sobrando nutrientes producidos de la provincia de Buenos Aires. Si relacionamos que la provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población nacional, veríamos que la provincia de Buenos Aires produce más alimentos, ¿sí?, de lo que necesitaríamos para toda la Argentina. Esto como para dimensionar un poco los niveles de producción. Ahora bien, estos son datos generales. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a relacionar para cada uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires cuánto es lo que se consume y cuánto es lo que se extrae, ¿sí? Y se generaron estos mapas, ¿sí?, tanto para alimentación, después para agua servida y residuos sólidos urbanos, pero bueno, este es el último mapa, donde se ve, ¿sí?, en azul son las áreas de la provincia donde la alimentación a partir de la población genera más nutrientes de lo que generan las actividades agropecuarias en esos lugares, ¿sí? Y obviamente ahí aparece todo lo que es el conurbano y el Gran La Plata, ¿sí? Bahía Blanca y los partidos de la costa, que casi no tienen actividad agropecuaria, son los únicos lugares en la provincia donde la alimentación genera mayor cantidad de nutrientes, o sea, la demanda de nutrientes en la alimentación es mayor que lo que generan las actividades agropecuarias. En todo el resto de la provincia, las actividades agropecuarias exceden muy ampliamente lo que consumen en alimentación sus poblaciones, ¿sí?
Entonces, la posibilidad, digamos, de pensar el ecosistema alimentario a nivel de provincia de Buenos Aires es bastante limitado. Por otro lado, como dato, digamos, para el 2006, solamente el 46% de la población de la provincia de Buenos Aires tenía red cloacal, ¿sí? O sea que se podría llegar a capturar para reponer los nutrientes. Obviamente que todavía la red cloacal no está preparada para ese tipo de tratamiento para reutilización en la actividad agropecuaria. Pero esto como para dimensionar que todavía falta crecer. Y por otro lado, que en toda esta zona relacionada al conurbano y el Gran La Plata se concentra el 66% de la población en una superficie menor al 3% de la superficie. Que esto es lo que genera también, pensando a futuro y en el largo plazo, que hay que ser más armónico en la distribución de la población para hacer más eficiente esta posibilidad de reciclado. Y bueno, el ecosistema alimentario, para cerrar los ciclos, que es fundamental pensando en el largo plazo, porque no se puede sostener un sistema alimentario con recursos finitos, sino hay que pensar en la recirculación. Lo que va a ser fundamental es el tratamiento de las aguas servidas, que es el mayor concentrador del volumen de los nutrientes de la alimentación, ¿sí? Los residuos sólidos urbanos es una pequeña parte nada más. Por otro lado, va a haber que hacer mucha investigación y desafíos ecológicos a partir del tratamiento de esas aguas, ¿sí? Todo ecosistema alimentario, el concepto que está propuesto, va a requerir cerrar los ciclos de nutrientes a diferentes escalas, y en la provincia de Buenos Aires lograr el éxito y la eficiencia del 100% del reciclado de los alimentos, de los nutrientes a partir de la alimentación, solo va a permitir reponer hasta un 10-11% de los nutrientes que se extraen en las actividades agropecuarias. El otro 89% de los nutrientes van a tener que venir de afuera. Y ahí es donde, ¿cuáles serán esas fuentes? ¿Seguimos con la minería o las otras ciudades, Europa, China, va a tener que reciclar los nutrientes y mandárnoslo para nosotros? Así que bueno, esto es más o menos como una idea general que quería como compartir, como para después charlar así con ustedes. Excelente, pero muy bueno. Así que... Muy lindo. Me alegro que les guste. A ver. Sí. Marina. Sí, gracias Esteban, muy buena la presentación. Para alguien como yo que no está en el tema y no entiende mucho de esto, la verdad que muy bien presentado. Yo tenía una pregunta muy sencilla. Veía que cuando vos presentabas el balance de nutrientes en horticultura, te daba positivo, por ejemplo, para fósforo y nitrógeno. Y sí, supongo que debe ser porque fertilizan más de lo que estarían necesitando, ¿no? Ese tipo de cultivos. Sí. ¿Eso no le sale más caro al productor? O sea, ¿por qué lo siguen haciendo sabiendo que la fertilización es cara? Y eso obviamente les trae... No les da tanta ganancia como si no lo hiciesen. Sí. Ahí hay que dividir, digamos, porque estos son valores promedios a nivel provincial. Digamos, una de las fuentes que se utiliza bastante en casi todos los sistemas hortícolas es el abono de estiércol de gallina, de pollo. Eso tiene una importante cantidad de nutrientes y no es tan caro en relación a otros fertilizantes. Obviamente que cuando después, yo esto lo tengo para cada uno de los cultivos, fueron 19 cultivos hortícolas y en toda la provincia, tanto a campo como en invernáculo, pero en el invernáculo sí ocurre esto que vos marcás de que por ahí hay un excedente de fertilización de nitrógeno, fósforo, potasio en relación a las extracciones que se generan. Pero ahí volvemos al tema dosis-respuesta y cuestión económica, digamos.
ellos se aseguran la máxima producción porque saben que por más que gasten un poco más de plata, se aseguran esa supuesta rentabilidad. No importa el impacto ambiental o lo que generan, porque los costos siguen dando. Es esa cuestión. Son, sobre todo en la producción de tomate en invernáculo, que puede llegar a 150.000, 200.000 kilos de tomate por hectárea, digamos, los niveles de fertilización exceden en cientos de kilos de nitrógeno, fósforo, potasio. Lo que es interesante, digamos, por ejemplo, ahí en horticultura, que el único nutriente que sigue dando negativo a nivel provincial promedio es el potasio. Pero en lo que es horticultura, que nosotros conocemos del cinturón hortícola de La Plata, también da excedente en potasio. Ahí lo que tira para abajo el balance promedio a nivel provincial es la papa y la cebolla, que son cultivos que se los cultivan